ventas e historias son cosas que deben de estar relacionadas. Totalmente. Contador de historias. Sin embargo, hay que reconocer que hay modelos de ventas distintos. Que no utilizan la storytelling. Por ejemplo, y esto es interesante porque esto lo aprendí yo en el proceso. O sea, no todas las ventas se manejan bajo el mismo esquema. En una ocasión, yo estaba asesorando una empresa que su cliente es un cliente de ahora o nunca. Y es un cliente que por la naturaleza en que se encuentra en el punto de venta, tiene poco tiempo y anda rápido. No se puede detener, no anda con la ventana de tiempo para escuchar mucha información. Es a lo práctico. Por ejemplo, esas tiendas que están en la salida de los aeropuertos o de los cruceros, que los visitantes, los turistas, pasan por ahí cuando van a un gate. Ahí, que tan tarde, ya tan rápido. Ahí las personas están tarde, no van a regresar más nunca, o por lo menos se entiende que son pasajeros que no son frecuentes. Que no son frecuentes. Entonces, en ese modelo de venta, tú no puedes estar mareando al cliente con una historia. ¿Qué se impulsa mucho en ese escenario? Ofertas de oportunidad, de descuentos, 3x2, 2x1, ese tipo de cosas. Y lógicamente, las distribuciones o ubicación de los productos juegan un papel preponderante. Entonces, ahí las habilidades de ventas son otras, no necesariamente las mismas que se ocupan, por ejemplo, en una venta consultiva, que es donde la gente de ventas funciona como consultor de su cliente que asesora y acompaña en el proceso de toma de decisión. Las historias, como tú mencionabas, tienen un nivel alto de conexión. Totalmente. Y la conexión usualmente es sentimiento más que razón. Sí. Por lo tanto, ¿qué proporción de data útil y relevante, lógica y estructurada, y qué proporción de sentimiento sería la receta perfecta para seducir al call to action? Te voy a dar un dato ahí que va a ser interesantísimo. Tú sabes que vender es en todo. Todos venden, aunque digan lo contrario. Porque el que está enamorando a una mujer o una mujer que está enamorando a un hombre, se está vendiendo. Sí. Entonces ahí entra el don del mareo. Si fuera por lógica, quizá esa muchacha no te hiciera caso. Si fuese por lógica. Si por lógica Si por lógica es. Y tú dices, diachi, ¿cómo es que ese feo tiene esa jeva? Manito, que se fajó con el don del mareo. Le dio ahí a emoción y sentimiento. Las ventas son pura emoción y se justifican con la lógica. O sea, es decir, la venta es emoción, dijiste tú. Pura emoción. Y apura. Sí. Y se sustenta en la lógica. Con la lógica, sí. Es decir, que el que te aborda dándote detalles técnicos de un reguero de vaina, comenzó por el camino que no es. No, para nada. Comenzó por el camino que es. Las características del producto aburren, que es lo que tú estás mencionando. De hecho, cuando, por ejemplo, te voy a mencionar algo. En algún momento, comprando una computadora, esta computadora es de 320 de disco duro de estado sólido. Si yo no sé lo que es eso, para lo que sirve, tú me estás no conecta absolutamente nada. No, que sea de 320, como que sea de 1 millón, me da lo mismo porque yo no sé. Ahora, si tú traduces eso en beneficios para el cliente, entonces ahí sí estamos hablando de algo que realmente conecta con los intereses del mismo. Entonces, ¿qué hace ahí? Tú tienes que pasar un proceso de descubrimiento para qué lo quiere, qué le motiva, qué es lo que le interesa que haga realmente el producto. Y cuando el cliente te dice eso, entonces tú se lo presenta desde la ventana de beneficios que ofrece al cliente. Sin embargo, y eso es algo que quiero destacar, hay varios tipos de personas. Hay personas que son, tú sabes, ¿qué es lo que hace? Qué chulo, chévere, ¡fua! Y ya, y listo. Y no le interesa la parte de la data o los números. Pero hay personas que son muy analíticas. Hay un modelo que se llama DISC, dominante, influyente, social y concienzudo, que son los 4 tipos de personalidades, donde el concienzudo es una persona que es muy analítica. Ese hay que darle con data. Ese hay que darle con data. Si tú te has encontrado con clientes que te dicen, sáltate esa parte y vamos a los números, es un concienzudo.
Ese es No directo. me mareé. No me mareé. No me mareé. Vamos Sí. a los datos. Tú preguntaste ahorita, ¿cuáles son las empresas mayoría que tú trabajas? Nosotros trabajamos mucho con el sector logístico también. Y el representante de ventas del sector logístico habla o con un mando medio, gerente de compra, o con el dueño del negocio. Y en la mayoría el dueño del negocio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tú no puedes andar con mareo. Ahí la gente lo que quiere es precio, servicio, tarifa, claro, cristalino y van, se acabó. La mayoría compran por precio. Entonces, ahí no hay mucho mareo. Tú sabes, ahí lo que hay es que ir directo a ese tipo de análisis con data. Cómo tú ayudas a reducir costos, reducir tiempos o incrementar ingresos. Pero yo diría que eso de la percepción, emoción, trasciende hasta el contar historias. Vamos a decir un ejemplo. Sí. Es lo mismo esa reunión en tu oficina que en la oficina del cliente. No. Es lo mismo esa reunión en un lugar neutro. Es lo mismo esa reunión en un entorno familiar como un evento donde se encuentran de forma casual o planificada. Es lo mismo vestido de cierta manera y llegando en cierto vehículo que vestido de otra manera y llegando de otra forma. Es decir, ahí hay una historia que no tiene que ver ni siquiera con el producto. Tú estás creando un personaje y un entorno, un escenario y unos personajes que pueden ser propicios o no. Ni siquiera con, o sea, esa historia no tiene que ver con lo que el vendedor ha dicho o con que abra la boca. Eso que tú estás diciendo es, trasciende lo que es ese vendedor per se. Entonces ahí tú tienes que hablar entonces de cómo influyen entonces los personajes que se están creando y el entorno. El entorno. Cómo totalmente. tú creas el escenario, sería la pregunta, a donde te favorezca lo que sea que tú vayas a hacer. Lo mejor o el mejor escenario que tú tienes para eso es Disney. Disney, los parques de Disney. Los parques de Disney. Sí. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo una experiencia en una atracción de un personaje, sales entusiasmadísimo de haber vivido esa experiencia, ¡pum! La tienda y cuando termina de salir de la atracción. El famoso gift shop que está al final tú estás en el hype de la excitación. Claro. Estás en el momento ideal para tomar acción porque estás emocionado, estás viviendo la experiencia, estás dentro del mundo de la fantasía. ¡Bum! Compra aquí. Precisamente. Y no es fortuito que estén ahí en ese punto. Es porque ellos saben que hay más probabilidades de conversión porque precisamente la gente sale entusiasmada. Si está en esa atracción es porque es fanático o tiene algún tipo de interés en el personaje. Digamos que Toy Story. Tú hiciste Toy Story y cuando sale están los personajes de Toy Story. Es casi que una precalificación natural producto de ese recorrido que se hace. Yo no voy a la de Star Wars. Nunca voy a comprar, no hace sentido que me pongan yo voy a la de Star Wars, estoy poniendo un ejemplo. Si a mí no me gusta Star Wars, no hace sentido que pongan de los productos de Star Wars en otra atracción, porque si a mí no me gusta, no va a haber ese vínculo. No conecta. Sin embargo, si a mí me gusta Star Wars... Es decir, las atracciones de Disney son un funnel. Totalmente. Claro que sí, por supuesto. Son un embudo de venta. Un embudazo de venta. Un embudazo de venta. Totalmente. Sí, y es interesante porque si llevamos eso como a la dinámica de un emprendedor, de lo que hace día a día, sería interesante preguntarse cómo yo voy precalificando a mis prospectos en ese proceso. Mucha gente le quiere vender todo el mundazo. Sí, eso está bien, pero la verdad es que tu mensaje va a conectar cuando tú lo hayas pulido lo suficiente y personalizado como para que el mismo discurso que tú hagas segmente a ese público que tú quieres llegar. Oye, pícame eso chiquitico. Hoy en Hubo día, demasiado código junto ahí. Sí, mucho código, ¿verdad? Hoy en día el copy segmenta lo que tú escribes y redacta y lo que tienes en la parte visual de la pieza de contenido, o sea, en la figura, el arte, eso segmenta. Atención Santiago, por ejemplo, ahora nosotros tenemos un evento Santiago, Punta Cana, Santo Domingo. Y el arte tal cual dice atención Santiago. Ya ahí segmenta. Hay una segmentación de por sí en el ecosistema de Meta, pero ya ese copy segmenta. Entonces, ¿a qué responde eso? A la personalización del mensaje. Cuando ese mensaje está
cuando tú has definido bien tu cliente ideal, tú sabes cuáles son sus dolores, sus placeres, sus aspiraciones, sabes bien la parte de storytelling que tienes que comunicar para conectar con ese cliente. Y eso, cuando tú comunicas, conecta. Eso ya de por sí es un filtro natural. Oye, increíble, hermano, increíble. Claro. Por ejemplo, atención agente inmobiliario de Santiago. Ya ahí. Tú creaste una segmentación solamente con el hook. Solamente con los primeros 5 segundos, exactamente, de tu video. Y por eso es que es tan importante comunicar. Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip, para que no te quedes sin los verdaderos códigos.